Cada uno de nosotros conocemos nuestro diario vivir, conocemos la casa, el trabajo, conocemos al vecino, conocemos la colonia donde vivimos y conocemos cómo nos comportamos. Entonces, dice, vivimos en la sociedad donde las palabras se usan como armas. ¿Cómo yo puedo usar una palabra como arma? Y aquí podríamos entrar con el tema que a veces hemos escuchado. ¿El cuchillo es un arma de bien o es un arma maligna, por así decirlo? ¿Sí? Al igual como les decía, las palabras se usan como armas. ¿Cómo puedo yo usar una palabra como un arma? La forma en que me expreso, yo critico, yo murmuro, yo maldigo, ¿sí? Palabras usadas como armas. O sea, eso quiere decir que a través de las palabras nosotros podemos herir a alguien. No sé si le ha pasado esto, ¿sí? No sé si le ha pasado esto, que lo que usted dijo le afectó a esa persona, lo que usted dijo le lastimó el corazón a esta persona, o le han hecho lo mismo. Entonces, dice, pero como hijos de Dios estamos llamados a marcar la diferencia, ¿sí? A eso estamos llamados nosotros, a hacer la diferencia, no solo dentro de la congregación, no solo en el grupo de mi iglesia en el hogar, no solo en el grupo de jóvenes, no solo en mi grupo de Nueva Mujer. No, estamos llamados a hacer la diferencia con el mundo, en el mundo donde vivimos, con el vecino, con el amigo, con los compañeros de trabajo, ¿sí? Estamos llamados a hacer la diferencia como hijos de Dios. Muy bien, y dicho esto, quiero empezar el tema con una frase que leí y que me gustó. La frase dice así: las palabras son como el agua, una vez derramada no podemos recogerla toda. No sé si usted ha hecho ese experimento, pero si no, quiero invitarlo a que lo haga. Porque si nosotros derramamos un vaso de agua en este piso, levantamos quizás un 90% de lo que botamos, pero se queda algo ahí. Pero ¿qué pasa si derramamos el agua en una tierra árida, una tierra seca? ¿Logramos o no logramos recoger toda el agua que derramamos? ¿Qué dice? ¿Lo logramos? ¿Siquiera recoger un 5%? No. Entonces, como les decía, como hijos de Dios, estamos llamados a marcar la diferencia. Y la diferencia es cómo yo hablo, cómo yo me expreso, ¿sí? Cómo yo me comporto, cómo yo soy. Y para esto quiero que me acompañen a leer Santiago 3:5. Y dice así: así también la lengua es un miembro muy pequeño, y sin embargo se jacta de grandes cosas. Pues qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. No sé si usted ha tenido la experiencia de ver cómo inicia una llama, un fuego. Cuando preparamos el fuego para hacer el churrasco, cuando preparamos el terreno para poder hacer la siembra, ¿sí? Todo empieza en pequeño. Todo empieza con una chispa, ¿sí?
Hemos visto esos grandes incendios en las noticias, en la televisión, y eso ha iniciado con una pequeña chispa. Sí, no inició así grande, fue pequeño. Entonces, las palabras que salen de nuestra boca son importantes. Por muy pequeña que sea la palabra que nosotros digamos, tenemos que meditar, tenemos que pensar, tenemos que pensar a quién y cómo y cuándo vamos a decir esas palabras. Porque con nuestras palabras podemos construir o destruir. De nosotros depende, ¿sí? De nosotros depende cómo vamos a sazonar esa palabra que vamos a decir, ¿verdad? Porque a quién no le ha pasado cuando se ha enojado, cuando le han hecho algo malo, cuando quizás se ha preparado para que el evento o el tema o la ocasión salga de lo más reluciente que se pueda, pero al final viene siendo todo lo contrario? Me pregunto yo. ¿Se ha quedado callado? Si sabemos que pasó días, horas, noches preparándose y por algo tan pequeño falló lo que había pensado hacer, falló lo que quería que saliera en la reunión, falló algo que pidió y no lo llevaron a tiempo y nos enojamos. Ahora, no sé si quiera echarse su color, pero ¿a quién no le ha pasado que después de haber dicho las palabras que dijo y se arrepintió? ¿A quién no le ha pasado? A mí me ha pasado, ¿sí? Y esto el tema hoy, hablando bien, yo creo que tenemos que tener algo presente, que nosotros estamos en un proceso de transformación. Vamos en un proceso de cambio. Cuando nosotros decidimos seguir a Jesús como nuestro suficiente Salvador, como el Rey de nuestra vida, como el dueño de todo lo que tenemos, cuando tomamos esa decisión, no cambiamos de la noche a la mañana. Y aún hay algo en nosotros que hace falta cambiar. Tú y el Señor lo saben. El Señor conoce mis debilidades. El Señor conoce en qué parte a mí me cuesta cambiar, ¿sí? Y el Señor conoce tu vida. Pero yo creo que ahora que estamos con el Señor con ese amor, con esa misericordia, con esa gracia, y a través de su Espíritu Santo nos redarguye y nos habla y nos dice que lo que hicimos está mal, ¿sí? Que lo que yo dije pude herir a alguien, pude lastimar el corazón de alguien. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Sí? ¿Qué es lo que le pasa? No sé si le ha pasado, pero hay algo dentro de uno que no lo deja en paz. Hay algo dentro de mí que me está motivando, insistiendo a que vaya, a que diga, a que pida perdón. ¿A cuántos aquí nos es fácil levantarnos, correr e ir pedir perdón? ¿A cuántos nos es fácil? A mí me cuesta, pero lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque el Señor me demanda que si yo me equivoqué, que vaya y pida perdón. Y a veces lo hemos hablado aquí delante de la congregación. Si tienes algo contra tu hermano, ve y pídele perdón.
antes de tomar la cena del Señor, antes de dar tu ofrenda, ¿sí? Tienes que ver cómo está tu corazón. Por eso nos tomamos un tiempo para meditar y decir, ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo me he portado en estos días? ¿Cómo he hablado en estos días? ¿Cómo me he expresado en estos días? Y ahí leíamos en la palabra del Señor, la lengua es poderosa, ¿sí? Es tan poderosa que podemos destruir familias, ¿sí? No solo a una persona, familias. Entonces, ¿a qué estamos llamados nosotros? A hacer la diferencia. Porque lo que nosotros hablamos, lo que nosotros decimos, lo que nosotros hoy estamos viviendo como hijos de Dios, tiene que ser coherente con lo que nosotros estamos diciendo. Porque yo no puedo venir y hablar maravillas del Señor, lo que el Señor ha hecho en mi vida, cómo el Señor me está transformando, cómo el Señor me va cambiando para llegarme a los demás, para alcanzar almas para el Señor. Yo puedo venir y yo puedo hacerlo, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si al siguiente día o a la siguiente semana me ven haciendo lo contrario? ¿Qué creen ustedes que pensaría esta persona a quien hemos estado hablando de grandezas, de maravillas, de lo que el Señor hace en nuestra vida, de cómo el Señor me rescató del lugar donde andaba, si al final yo paso haciendo lo mismo? Quizás no de la misma manera, pero tenemos que tener ese cuidado, porque nosotros tenemos que ser diferentes, ¿sí? Tenemos que tener ese especial cuidado con lo que vamos a decir, con lo que vamos a hablar. Porque yo no puedo hablar bien de mi hermano o de mi amigo y si por la espalda estoy hablando mal, ¿sí? Como decimos en buen chapín, por la espalda le estoy metiendo la puñalada. ¿A quién le gustaría eso? A mí no me gustaría que me hablen bien de frente y por mi espalda estén hablando mal. Nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer la diferencia. Lo que digamos es lo que estamos viviendo, ¿sí? Si yo voy a hablar de amor, si yo voy a decirles, el Señor es amor, el Señor es perdón, el Señor es gracia, el Señor es misericordia. Pero si a la vuelta yo estoy haciendo lo contrario, no, hombre, es que tenés que tener misericordia de él. No, hombre, pero es que yo a él hablé y cuántas veces le he dicho, cuántas veces nos hablaron a nosotros, cuántas veces nos dijeron y se nos acercaron a nosotros y presentarnos el evangelio y que hay un Dios sanador, que hay un Dios consolador, que hay un Dios que todo lo puede, que hay un Dios que te va a acompañar en tus momentos difíciles y malos. ¿Cuántas veces nos hablaron a nosotros? ¿Se cansaron? Quizás. ¿No lo dijeron? No. Entonces, ¿cuántas veces tenemos que hablar a nuestro hermano? ¿Cuántas veces tenemos que hablarle al vecino? ¿Sí? Entonces, tenemos que ser misericordiosos, tenemos que ser amorosos con nuestros hermanos en el Señor y más aún con los de afuera. ¿Sí? Porque cada uno de nosotros sabe y tiene amigos y conoce a personas. Y sabemos cuántas personas allá afuera andan con necesidad.
Y tal vez no es necesidad económica, tal vez no es necesidad de vestir, sino andan con una necesidad de la palabra del Señor. Andan con una necesidad que uno les hable del Señor. Hace unos días estaba viendo en las redes que era el día del suicidio, creo que si no estoy mal. ¿Sí? ¿Cuántas personas han tenido ese pensamiento? Entonces, cuando tengamos la oportunidad de predicar a ese Jesús Salvador, a ese Jesús sanador, que un día nos alcanzó y nos tocó con su gracia y su misericordia, no dudemos en compartirlo. Yo puedo ver quizás a ese amigo o a ese compañero de trabajo bien vestido, y yo no sé qué necesidad tiene, pero yo creo que el Espíritu Santo habla a través de nosotros, y el Espíritu Santo pone en nosotros esa necesidad de hablarle a alguien, de orar por alguien. En algún momento a mí me compartieron y me dijeron que cuando yo tenía ese sentimiento, no era necesario tener a la persona enfrente, no era necesario tenerlo frente a frente y poder orar y poder pedirle al Señor que cuidara a esa persona. Cuando alguien venga a tu mente, pídele al Señor que tome el control de la vida de esa persona, porque no sabemos qué tiempo está viviendo. Y como les decía, podemos ver que anda en un buen vehículo, vestido y todo, pero no sabemos qué necesidad tiene. Y si el Señor nos pone a alguien en quien pensemos, y como decimos, y a veces yo me pregunto, Señor, ¿y por qué estoy pensando en esta persona? ¿Sí? ¿Y qué tengo que hacer? Orar por esta persona, pedirle al Señor por esta persona. Entonces, eso es lo que debemos hacer. Nosotros tenemos que marcar la diferencia en donde nosotros estamos, en donde nosotros nos movemos. Yo no voy a expresarme de la misma manera como se expresa mi compañero de trabajo, como se expresa mi vecino, ¿sí? Yo tengo que hacer la diferencia. Perdón. Entonces, acompáñenme a Efesios 4:29. Creo que lo tengo ahí en la diapositiva. Y dice: eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Aquí en Efesios encontramos esta instrucción. En mi trabajo, cuando empecé a trabajar, yo tenía una compañera de trabajo que de 20 palabras que decía, 22 eran malas. Y para mí fue bien impactante, porque yo dije, lo está haciendo por molestar. Pero a través del tiempo y a través de los años fui viendo, y aún sigo viendo, que como que se le formó un hábito o una forma de expresarse. Y miren ustedes, qué difícil a veces era estar ahí a la par, poder explicar un trabajo, poder dar una instrucción, poder recibir una instrucción de parte de esta persona, y que te quedabas así, ¿y qué le digo, sí o no? Entonces tenemos que tener ese especial cuidado, y como dice la palabra del Señor, evitemos toda conversación obscena, porque tarde o temprano eso puede afectarte, y por eso debemos de tener ese especial cuidado, ¿sí?
Y aún podemos encontrar esta instrucción y lo vemos en la palabra del Señor. Yo creo que ahí podemos encontrar muchas herramientas, muchos consejos para poder evitar las cosas y para poder hablar bien a los demás. ¿Sí? Porque a mí de nada me sirve poder llegar el día domingo, estar aquí en la reunión delante del Señor, entregar todo lo que traigo, entregar mi cansancio, entregar mi frustración, poner delante del Señor, si al día de mañana estoy haciendo algo diferente. Entonces, tenemos que hacer conciencia de esto. No es que yo lo diga que así es. Cada uno de nosotros nos conocemos. Cada uno de nosotros sabemos el lugar donde nos movemos, donde nos manejamos. Porque a veces decimos, voy a decir una palabra solo por quedar bien con el amigo, solo por quedar bien con el vecino, solo porque él sepa que yo también lo puedo decir. ¿Cree usted que eso es correcto? Y a esto podría traer el ejemplo, lo que a veces usan los señores que van a Alcohólicos Anónimos. ¿Sí? ¿Cuál es el lema de ellos? ¿Alguien se lo sabe? ¿Cuál es el lema de ellos? Un sí a la vez. A ver, no lo han escuchado. Entonces ellos dicen, solo por hoy no lo voy a hacer. Y tienen que hacerlo 24/7, lo que hablamos. Y nosotros podríamos pensar, solo esta vez lo voy a hacer. ¿Se vale o no se vale? Yo creo que si queremos quedar bien con alguien, es marcando la diferencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces, y como decía aquí, la lengua tiene poder. Entonces, nosotros tenemos que tener ese especial cuidado. ¿Cómo hablamos? ¿Con quién estamos? Y si lo que vamos a decir edifica. Efesios 4:29 podríamos usarlo en varios lugares. En el trabajo, en el tráfico, en las reuniones familiares, cuando no toda la familia conoce del Señor. ¿Sí? Porque qué rico a veces es estar en reuniones donde todos hablamos bien, donde todos nos sentimos bien. ¿Sí? Ahí no hacemos nada. Porque aquí estamos en una reunión donde todos hablamos bien, donde todos nos expresamos bien. Y estamos cómodos, o alguien está incómodo. ¿Sí? Todos estamos cómodos escuchando de la palabra del Señor, escuchando lo que debemos hacer, escuchando qué es lo que sí y lo que no debemos hacer. Pero ¿qué pasa cuando el hermano de la iglesia, en el hogar no me ve, no me escucha, cuando estoy solo? Porque en mi trabajo, ¿sí? En mi trabajo, de todos los que estamos en la oficina, quizás los 4 que están ahí en la oficina, quizás han escuchado de Jesús o han escuchado de Dios, que Él es bueno, que Él es misericordioso, que Él todo lo puede. Pero a veces me resulta difícil, porque como les decía, cuando ellos se expresan,
Y cuando dicen las palabras, yo solo volteo a ver y solo les muevo la cabeza así como que. Y ellos saben y dicen, perdón, es que no lo quisimos hacer. Y yo no me voy a poner igual que ellos, ¿verdad? Para que todos estemos armoniosos ahí y compartiendo. Entonces, es difícil, pero yo creo que lo que nos queda ahí, y esa es tarea mía, tarea de los que cada uno de nosotros compartimos con personas que no conocen del Señor, es orar por ellos. Porque el Señor puede hacer un milagro, porque el Señor pueda transformar la vida de ellos a través de lo que nosotros hacemos, a través de lo que nosotros nos comportamos. ¿Sí? Porque yo hoy puedo estar aquí y esta prédica sube en YouTube. Yo puedo estar predicando del Señor, yo puedo estar diciendo de las grandes maravillas del Señor, y el día de mañana me diga, pues yo te vi en YouTube. Por X o Y razón alguien lo va a ver. Y allá sos una persona y aquí sos otra persona. Entonces tenemos que tener ese especial cuidado, ¿verdad? Más con nosotros que somos famosos y nos conocen en todos lugares, ¿verdad? Entonces tenemos que tener ese cuidado. Porque yo puedo decirle a mi compañero de trabajo, a mi vecino, yo voy a una iglesia, te invito a mi iglesia, te invito a que me acompañes y yo le pinte de lo más bonito la congregación, de todo lo que hacemos y de todo lo que hablamos. ¿Sí? Y él puede venir y esa persona puede llegar y puede tener esa experiencia. Y de repente, como les decía, en X o Y ocasión me ve haciéndolo diferente a mí. ¿Por qué? Porque a veces yo puedo llegar a pensar y decir, ya gané uno, ya lo tengo aquí. ¿Sí? Ya puedo ser diferente. Yo creo que tenemos que tener ese cuidado. ¿Por qué? Porque así como esa persona que aceptó la invitación y vino, está en un proceso de transformación. Y nosotros también estamos en ese proceso. El estar aquí parado, el estar aquí compartiendo de la palabra del Señor, eso no quiere decir que yo ya sea perfecto, que yo hable bien, que yo ya me las pueda de todas. No. Hay luchas que tenemos que pelear y hay luchas que tenemos que poner delante del Señor y pedirle a Él sabiduría, entendimiento para poder salir adelante. ¿Sí? Entonces, quiero que me acompañen, vamos a leer Santiago 3, del 9 al 12. Y aquí, en estos versículos, seguimos encontrando del poder que tiene la lengua. Y dice, con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a imagen de Dios. De la misma boca proceden bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente echa agua dulce y amarga por una misma abertura? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Y aquí, yo creo que ejemplo más claro no podemos encontrar en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque dice, con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres y que han sido hechos a imagen de Dios. Y yo podría agregar otra, con ella venimos y alabamos y adoramos al Señor. Pero el día de mañana, ¿qué estoy haciendo yo? El día de mañana,
¿qué estoy diciendo yo con esta boca que Él me dio? Entonces, tenemos que tener ese cuidado, porque no podemos maldecir a alguien y al rato estamos bendiciendo a esa misma persona. ¿Sí? Porque como hablábamos al principio, ahí, si lo vemos así como este ejemplo, ahí ya derramamos el agua. ¿Sí? Entonces tiene que llevar un proceso, tiene que tener una transformación, lo que yo ya hablé y lo que yo ya dije con esta persona. Entonces yo les hablaba al principio que nosotros tenemos que ser coherentes con lo que hablamos y con lo que decimos. Lo que nosotros vivamos y lo que nosotros decimos tiene que tener coherencia con lo que la palabra del Señor dice, con lo que yo le voy a decir al vecino o al amigo. Mira que el Señor nos transforma, el Señor transforma nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, pero yo sigo hablando igual. Entonces, ¿cómo le voy a enseñar a él que el Señor tiene ese poder? Entonces, si yo hablo y yo digo que el Señor tiene poder para transformar vidas, tengo que vivirlo, ¿sí? Tengo que vivir ese tiempo, tengo que vivir ese momento, como hasta el día de hoy, aún con nuestras debilidades, aún con nuestras equivocaciones, con nuestros errores, el Señor está ahí, está dispuesto a recibirnos siempre cada vez que nos equivocamos y llegamos a Él y pedimos perdón. Pero ese perdón, el llegar y pedir perdón tiene que ser genuino, porque yo no puedo venir y pedirle al Señor: Señor, perdóname, me equivoqué, y al rato voy y hago lo mismo. Entonces tenemos que pensar y tenemos que meditar bien antes de hacer las cosas. Dice el Salmo 141, 3, dice así: Señor, pon guarda a mi boca y vigila la puerta de mis labios. Más claro, creo que no lo podemos pedir, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos algo valioso, cuando tenemos algo que nos ha costado, cuando tenemos algo que solo nosotros lo queremos tocar? ¿Qué hacemos? Vamos y lo guardamos. Quizás algunos lo puedan echar en una caja fuerte, otros le puedan poner doble candado y otros le puedan, no sé. Y ahí dice la palabra del Señor: Señor, pon guarda en mi boca y vigila la puerta de mis labios. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirle al Señor sabiduría, pedirle al Señor entendimiento, pedirle al Señor que nos guarde de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a contestar, de lo que vamos a decir. Porque a veces nos dejamos llevar por el momento en que estamos viviendo. A veces nos dejamos llevar por la ocasión donde estamos. Quizás nos enojamos y venimos y hablamos, quizás no palabras obscenas, sino el tono, o decimos algo que sin querer herimos a esa persona. ¿Cuántas veces nosotros como padres hemos lastimado a nuestros hijos? ¿Cuántas veces nosotros como padres nos hemos equivocado en darle una instrucción a nuestros hijos? ¿Y cuántos de nosotros hemos experimentado la reacción de nuestros hijos cuando les damos una instrucción o un regaño con palabras sazonadas? ¿Sí?
¿Cuántos hemos podido experimentar esto? Y aprovechando que están los jóvenes acá, ¿cuántos de ustedes jóvenes han experimentado eso? Cuando les han hablado bien y cuando les han hablado mal. ¿Qué les ha gustado más? No, a mí que me hablen mal, que me maltraten, van a decir. No, yo creo que nos ha agradado bien cuando nos hablan bien, cuando nos dicen qué es lo que tenemos que hacer, pero nos están pidiendo bien. E incluso, y eso lo he escuchado muchas veces, y yo creo que como papás los hemos puesto en práctica. Y hay una palabra mágica que yo creo que es donde podemos marcar nosotros la diferencia. Y se la hemos enseñado a nuestros hijos. ¿Cuál es esa palabra mágica? A ver, todos, quiero escucharlo. Por favor y gracias. ¿Sí? Yo creo que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer eso. Tenemos que estar agradecidos. Tenemos que pedir las cosas por favor. No es porque yo ya tenga una posición, no es porque yo tenga un título, no es porque yo sea el líder, no es porque yo sea el supervisor, no es porque yo sea el anciano. Tiene que hacerse lo que yo diga y yo tengo que pedir y sin decir por favor. Y yo tengo que recibir y sin decir gracias. No. Yo creo que esto lo traemos y nos los enseñan en casa. ¿Sí? Por favor. Y así como dicen que el inglés abre muchas puertas, por favor, creo que también abre muchas puertas. Y el decir gracias deja muchas puertas abiertas. ¿Sí? Y a eso es lo que tenemos nosotros que aspirar. Hablar bien, decir bien, hablar bien del Señor. Y si yo voy a hablar bien del Señor, tengo que vivirlo. Así que quiero dejarles lo que le he llamado unos filtros. ¿Sí? Unos filtros para ver qué es lo que vamos a decir. Y dice: ¿es necesaria mi opinión? En Proverbio 15:28, el bueno piensa antes de responder, el malvado habla y deja ver su maldad. Antes de hablar yo tengo que decir: ¿es necesario que yo opine? ¿Me parece bien lo que está pasando ahí? ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y ahí lo vemos en este proverbio. El bueno piensa antes de responder, el malvado habla y deja ver su maldad. Hay otro y dice: lo que diré va a beneficiar o a perjudicar. ¿Sí? Y el proverbio es 12:18. El que habla sin pensar hiere como cuchillo, pero el que habla sabiamente sabe sanar la herida. Nos tenemos que hacer esas preguntas, tenemos que tener esos filtros presentes. Si lo que voy a decir va a beneficiar o va a perjudicar. Porque a veces hablamos sin pensar, y es cuando yo les decía, y nos quedamos meditando y decimos: yo no debía haber dicho eso. O a veces somos fáciles y prácticos de decir: ¿por qué lo dijiste si eso no lo tenías que decir? O a veces decimos: si vas a ayudar, habla, y si no vas a ayudar, no hables. Entonces tenemos que pensar eso, si lo que yo voy a decir va a beneficiar o va a perjudicar. Tengo otra y dice: podría decirlo de otra manera, con amor, sin herir. ¿Sí? Y dice Colosenses 4:6: hablen siempre de cosas buenas, díganlas de manera agradable y piensen bien cómo se debe contestar a cada uno. A veces
Hay un sinfín de maneras de decir las cosas y hay un sinfín de maneras de llamar la atención. Pero a veces, ¿qué pasa? Nos vamos por la parte cuando a veces estamos súper e hiper enojados. Y que a veces nos han enseñado, o a veces, ¿qué es lo que a veces les enseñamos a nuestros hijos? Respire profundo, cuente hasta 3 o hasta 10 y luego hable. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Respirar profundo, contar de 1 a 10 y pensar lo que voy a decir, si es bueno o es malo. ¿Sí? Y antes de terminar y podernos ir, hay algo donde a veces luchamos constantemente. Yo creo que ahora que estamos en esta época y en esta fecha, viene al caso. Contéstese usted ahí donde está. ¿Ha hablado mal de Guatemala? ¿Ha hablado mal de su gobierno? ¿Ha hablado mal de su alcalde? ¿Ha hablado mal de alguien que esté en un puesto donde podamos juzgarlo? Y digo yo, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlo? Hágase esa pregunta. Si ha actuado mal, yo creo que es tiempo que pongamos en práctica lo que dice esto. Está en Primera de Timoteo 2, 1, 2. Exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer esto. Lejos de criticar, lejos de hablar, ¿sí? Tenemos que ir a la palabra del Señor y ver esto que dice: exhorto pues ante todo que se hagan plegarias. Y si usted ve algo con lo que no está de acuerdo, ¿sí? Y si usted ve algo que ellos hacen con lo que no está de acuerdo, pidámosle al Señor. Hoy es un buen tiempo para orar por nuestra patria, para pedir por los que dirigen la nación, para que el Señor les dé sabiduría, para que el Señor les dé entendimiento, para que Él pueda transformar el pensar, para que Él pueda transformar los pensamientos y los planes que ellos tengan para nuestra nación. Porque es fácil criticar. Y aún más, a veces decimos, criticamos a nuestro gobierno, y algo muy común es cuando se acerca el pago de la tarjeta de circulación. ¿Que para qué voy a pagar si las calles como están? ¿Sí? Nosotros como hijos de Dios cumplamos con lo que se nos es demandado, con el deber que tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pedirle al Señor que con lo que nosotros estamos pagando, ellos puedan llegar a transformar esas carreteras. Lejos de criticar, lejos de señalar, podemos hacer eso, tomarnos esos tiempos y orarle al Señor por ellos. Entonces, dice en Salmo 36, 7: cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor, todo ser humano haya refugio a la sombra de tus alas. Yo creo que todos como hijos de Dios hemos experimentado esto,
que hemos hallado ese refugio en el Señor. Y más cuando estamos los miércoles en íntimo. Hemos encontrado, hemos experimentado eso. Y queremos que otros alcancen esa experiencia que nosotros hemos tenido. ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos a ellos, hablarles y hablarles bien. Cierro con este versículo que dice Colosenses 3:17. Es la traducción del lenguaje actual. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como verdaderos seguidores del Señor Jesucristo. Y dele gracias a Dios, al Padre, por lo que Cristo ha hecho por ustedes. Eso es lo que nos queda. ¿Sí? Actuar como hijos de Dios. Actuar como esos seres que el Señor alcanzó con su amor y su gracia, que Él puso misericordia en nosotros, que estamos siendo transformados día a día, porque ya no somos los que cuando llegamos un día a los pies del Señor, ¿sí? Porque si llegamos a los pies del Señor y aún estamos en el mismo punto, tenemos que evaluar qué es lo que está pasando. Pero yo creo que el Señor es bueno y misericordioso y nos va transformando día con día. Él nos llama que nos acerquemos hacia Él. Él nos llama al arrepentimiento.